Ah, hola a todos, ¿cómo están? Dios me los bendiga inmensamente. ¿Cómo han pasado? Un cordial y fraterno saludo. Me confirman, porfa, si me están escuchando bien. Perfecto. Dice que hace un frío loco. Pues hombre, qué envidia, porque aquí donde yo estoy hace un calor bien feo. Dice Néstor que hace un frío loco. ¿Cómo vamos? Bien. Cuéntenme, ¿qué han logrado hacer? Por ahí me han escrito varias personas que están aplicando lo que estamos trabajando. Vale, sí, un poco mejor, pero todavía hay en un tratamiento y de pronto lo que me molesta más quizás son los medicamentos, pero bien, ahí vamos. ¿Cómo vamos? Bien, vale, no sé si alguien tenga alguna pregunta de lo que hemos trabajado, de lo que hemos desarrollado. Eh, ayer estuvimos viendo, ayer estuvimos viendo varias cosas interesantes. Hicimos operacionalizaciones, ¿no? Me confirman. Hasta ayer alcanzamos a hacer las operacionalizaciones, ¿verdad? Hicimos instrumentos, hicimos hasta la escala de Likert, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me confirman, porfa? Vale, sí. Hemos trabajado. Ok. Vamos a ver, aquí tengo la manito levantada de Nilce Ferreira. Hola, Nilce, cuéntamelo todo. ¿Vale? Hola, Nilce. Hola, Nilce. Hola, buenas noches a todos, buenas noches, profesor. Tengo una consultita cortita de la Hágale, clase de antes de anoche, donde ándale. hablaba usted que un diseño generalmente es cuantitativo, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, hacemos diseñar la reingeniería de una empresa, y cuando tenemos que ver ahí variables y tenemos que ver constructos cualitativos, entonces no siempre es cuantitativo cuando se habla de un diseño. Usted había puesto el diseño de un protocolo en el tema de salud, ¿se acuerda? Ujú. Sí, pero, ¿Cómo? pero creo que se entendió un poco mal porque, o sea, la palabra diseño Eso. o el verbo diseñar no es un verbo meramente cuantitativo. Es Ah, ya, decir, ya, perfecto. yo, yo puedo tener, por ejemplo, yo puedo diseñar una estrategia de Claro. intervención participativa y es completamente cualitativo. Es decir, ¿Cuál? a- hay verbos que son de naturaleza 100% cuantitativa. Hay verbos que son de naturaleza 100% cualitativa y hay verbos que son mixtos, que dependen del contexto, es decir, que dependen no solamente del verbo como tal, sino de qué acompaña. Por ejemplo, si yo voy a decir diseñar una estrategia que me permita aumentar los niveles de habilidades metacognitivas en la autorregulación de aprendizaje, esa palabra diseño no por la palabra diseñar, sino por todo lo que la acompaña, es cuantitativa. Pero si yo digo diseñar una estrategia de intervención participativa que transforme los imaginarios y las praxis metacognitivas de los estudiantes, pues estoy utilizando el mismo verbo diseñar, pero el resto del objetivo me está gritando que es una investigación cualitativa. ¿Ya? Entonces, pero hay verbos, por ejemplo, como determinar, o sea, yo pongo determinar, pues va a ser muy difícil que de pronto sepa cualitativo cuando el verbo en sí es bastante concreto, ¿sí? Como diagnosticar, son verbos bastante cuantitativos, pero también tenemos verbos que son 100% cualitativos, por ejemplo, como comprender, como interpretar, como elucidar, como transformar, son verbos propiciar, concebir, son verbos que no son muy aceptados desde un enfoque cuantitativo. Entonces, para responderte, mi estimada Nilsa, creo que de pronto no me hice entender bien cuando me refería que no era por el verbo, es por el conjunto del objetivo. O sea, es toda la pregunta la que me permite
llegar a un objetivo y desde el objetivo determinar la naturaleza, ya sea cuantitativa, cualitativa, mixta, emergente. Sí, ¿Ya? sí, sí. No sé si me escucha. Sí, le escucho. Sí, muchísimas gracias, que estoy totalmente de acuerdo con lo que me está diciendo, pero sí que en ese momento me dio un poco así una duda porque hablaba del Claro, diseño de un protocolo. Y bueno, solamente por eso. Sí, estamos de acuerdo, profesor. Muchísimas gracias, claro. muy amable. No, de pronto habría que ver, vamos por ahí, debe estar, si lo hice en clase, debe estar acá, porque como yo voy trabajando en vivo y voy guardando, entonces vamos para ver si Diseño de aquí protocolo para salud era. sí, debe estar por acá, vamos a ver. Alguno de estos debe ser, vamos para ver. No, este no es protocolo, debe ser este. Sí. Ahí tenemos, por ahí Ah, estábamos. entonces vamos a leerlo, dice. Componente, ¿de qué manera un protocolo de salud ocupacional permite minimizar los riesgos? Entonces mira que pongo Sí, como evidencia del enfoque no pongo el diseño ni el protocolo. Ya es decir, un protocolo de salud ocupacional puede ser cualitativo o cuantitativo. totalmente. Para mí la evidencia del enfoque era lo que está en rojo. Permite Sí, minimizar minimizar, lo de los riesgos. minimizar. Sí, Entonces, perfecto. porque la única manera de poder decir que se minimizó es desde una posición cuantitativa. ¿Ya? Entiendo perfectamente. Minimizar, decimos, estaba en un 70 y pudimos Ajá, bajarlo a un 45. ajá. Perfecto, Entonces, profesor, muchas gracias. sí. De hecho, mira, así quedó. Aquí está el ejemplo ya completo. Y quedamos crear un protocolo de salud ocupacional proactivo que minimice los riesgos ergonómicos del personal. Entonces, mira, las fases las pusimos cuantitativas. Ah, profe, ese mismo problema se puede abordar cualitativo. Sí, pero hay que cambiar el Correcto. tono. Ya, Sí, ya tendría que hacer una pregunta, por ejemplo, ¿cómo un protocolo de salud ocupacional sí. proactivo mejora o transforma los discursos y praxis de los colaboradores? Ah, ya ahí Sí, estoy. justamente ese día yo le iba a decir que a mí me parecía que podía ser una investigación mixta, por esa misma razón que usted está diciendo ahora. Sí, Sí, correcto, de acuerdo. Muchas gracias. no, gracias a ti por participar. Tengo aquí Victoria Roja Marzo. ¿Cómo estás, Victoria? Cuéntamelo todo. Buenas noches, profesor. Parece que está Hola. mejor de salud. Se le escucha Sí, mejor. muchas Sí, gracias. profesor, yo estoy todavía en el tema del aprendizaje del plagio. Mm. Em, ¿Usted nos podría dar un link donde podemos en forma gratuita ver el plagio de los trabajos de los O sea, estudiantes para ver si... te voy a Sí, comentar, francamente, la mayoría de herramientas son pagas. O sea, tú puedes entrar, por ejemplo, aquí te les voy a mandar. Ahora, vuelvo y resalto que diferencien detección de IA de plagio, que son dos cosas diferentes. ¿Oyeron? Ya eso lo hemos platicado ya varias veces para que de pronto no vayan de pronto a mal comprender que son dos cosas distintas. Entonces, para antiplagio, pero gratuitas antiplagio, está, por ejemplo, plagium.com, pero ¿qué te digo? ¿Cuál es el problema de plagium.com? Que en la versión gratuita pueden meter como unos 2 o 3 párrafos, o sea, máximo 1000 caracteres, que pueden ser literalmente una cuartilla por lo mucho. Así que de cargar todo el ya, documento y que te den, tendrías que pagar, ¿sí? Para poder hacer ya, eso. Ahora, entiendo. cuando Gracias, profe. tendrías que utilizar de pronto de manera aleatoria varios. Eso es de manera gratuita, pero aquí te voy a poner varios para que los pruebes. Está Copilot, ¿cierto? Copilix, que también es una herramienta que te permite de manera gratuita hacer unas inspecciones. Vamos para ver aquí. Esto cambió un poquito Ah, y como antes que me olvide, profesor, nosotros estábamos utilizando para, parece que Ujú. estás, ¿Sí? Me estabas diciendo que estábamos utilizando ¿qué? Este copyright es,
No, pero 42792. Vale. Esta es una buena herramienta. Te la voy a pasar aquí. Pero también tiene sus cosas. Va a llegar un momento en el que te va a cobrar. Pero podrás hacer algunas cositas pequeñitas que quizás de pronto te puedan servir. Aquí estamos. Y obviamente que la herramienta, por ejemplo, yo tengo para realizar trabajo de mis estudiantes Turnitin, ¿sí? Con Turnitin es donde yo puedo, de pronto aquí, que ya es Turnitin, pero esto es pago. Esto lo suministra la universidad, por ejemplo. Yo aquí entro a poder examinar lo que los estudiantes me mandan. Por ejemplo, ellos me mandan un artículo o un trabajo y yo aquí pues literalmente puedo ver el nivel de porcentaje. Como soy el asesor de ellos, ellos me lo mandan y antes de yo hacer cualquier cosa, lo que hago es pasarlo. Y aquí sí tengo todo el documento. Y en este caso tiene un nivel altísimo de plagio. Ya tiene casi el 51% de plagio. Aquí tengo, mira, 51%. Y puedo ver la fuente de donde literalmente la persona copió y pegó. O sea, esto es un archivo que yo no recibo porque tiene un alto nivel de copia y pegue. Así que esto precisamente pues ya lo devolví para su corrección. Pero esta vez es Turnitin, que es una de las herramientas más utilizadas para hacer análisis de plagio y de patrones semánticos de inteligencia artificial, pues no es para nada económico y termina siendo pues de carácter institucional usualmente. Pero ahí estamos, ¿va? Vamos para ver aquí quién más para poder comenzar el día de hoy. iPhone, ¿cómo estás? ¿Alguna pregunta? Buen día, profesor. Hola, Perdón, buenas noches. buenas Tenía noches. una, sabe que yo estoy realizando mi trabajo de pregrado y una duda que me genera mucho, bueno, Ujú. realmente tengo dudas, pero empezaré con la primera. ¿Es si necesariamente yo tengo que tener dos variables o solo puedo tener una variable? Mi Lo que pasa, investigación ¿cómo es tu investigación? es cuantitativa. Cuantitativa. Háblame del problema. ¿Tienen la pregunta allí? Eh, sí, bueno, el título es Estructura contable para la producción de bloques de cemento. Ya le doy el problema es Pero, básicamente. pero si ahí tiene las dos variables. O Bueno, sea, pero o sea, estructuras contables para, la producción de bloques de cemento. por eso entonces tiene estructuras contables y bloques de cemento. Son dos variables. Entonces, necesariamente tengo que trabajar con dos variables. No, no, tú puedes tener más variables. De hecho, en la clase de hoy vamos a ver varias variables. Lo que te quiero decir es que no tienes una variable, porque estás diciendo que las estructuras contables para la producción de bloques, ¿ya? Entonces, ambas Entiendo. son la producción de bloques, es una variable dependiente, que según el título se presenta de que las estructuras contables están influyendo en la producción de bloques, ¿no? Entonces, ahí tendrías que centrarte en esa dinámica. Sí, por lo que te entiendo, tú quieres diseñar una estructura contable que te permita aumentar la producción de bloques. ¿Eso es lo que quieres? Es mejorar la producción. Claro, y quieres mejorarla. Tu investigación es cuantitativa y lo más probable es que tengas que hacer un experimento o un Claro. preexperimento. Claro, es exper- Entonces, supongo que la variable independiente sería la estructura contable, ¿no? completamente, sí, señor. Y la otra pregunta es que, por ejemplo, yo cuando reviso las guías de, por ejemplo, mi universidad o como yo construí el trabajo, cuando se habla de investigación experimental, yo coloqué que también era experimental y que también era longitudinal. Y estoy viendo que usted coloca No, que cuando es longitudinal no es es de experimental. experimental, pero yo busqué algunos autores y refutan eso, pues ya que hay tres Sí, dale. características Ujú. que la permiten hacer experimental también, como es la manipulación de variables, la recolección de datos a lo largo del tiempo, la relación entre las mediciones.
Lo que pasa es que, mira, te voy a explicar para que de pronto tengas un poquito más de claridad. O sea, vámonos a lo experimental, ¿cierto? Vamos a lo experimental. Vámonos aquí a un esquema, ¿cierto? Vamos a ver aquí. Vamos a ver si aquí las tengo. Perfecto. ¿Sí? Mira, una investigación longitudinal tiene como misión comprender la evolución de la variable dependiente en el tiempo, ¿cierto? Quiere decir que, por ejemplo, imagínate la siguiente pregunta. Yo tengo la siguiente pregunta de investigación. ¿Cómo influye el abuso o cómo influye la violencia intrafamiliar en el desarrollo de las habilidades socioemocionales de niños y niñas durante los años 2024, 2025, 2026 y 2027? ¿Cierto? Entonces, vámonos. Hoy estamos a 2024. Estamos en el año 2024. Perfecto. Aquí surge la pregunta, ¿cómo influye en el tiempo, cómo influye del año 2024 al año 2027, cómo influye la violencia intrafamiliar en el desarrollo de las habilidades socioemocionales? Entonces, la variable independiente yo no la puedo manipular porque es violencia intrafamiliar. Esta debió haber aparecido de manera natural. Así que yo me voy por una fundación. En esas fundaciones tienen niños que fueron maltratados físicamente. Y entonces, ¿qué pasa? Que yo tengo que en el año 2024 pues tengo que comprender cómo se manifestó esa variable independiente, cuáles fueron las características, diseño de un instrumento. Entonces ahí comienzo a clasificar, hombre, de los 80 niños que estoy investigando, de los 80 niños, niñas y adolescentes que estoy investigando, me encuentro que el 40% de ellos, su violencia intrafamiliar se desarrolló desde una paternidad, por parte de la papá, por la parte de la mamá. Estas violencias intrafamiliares son recurrentes, algunas son esporádicas. Comienzo a caracterizar, a, a, a diagnosticar, a tener como todo un mapa de cómo ocurrió la variable independiente y cómo eso influye y cómo esa relación o esa triangulación de los datos va a influir con el análisis que voy a hacer. Entonces, en el año 2024, yo cojo a estos 80 chicos y les hago el test, ¿cierto? Para comprender cómo está la variable dependiente que serían las habilidades socioemocionales. Después, en el año 2025 nuevamente busco a estas personas y vuelvo y ejecuto, ¿cierto? Un test con unas características similares, comprendiendo cómo han ido evolucionando en el tiempo las variables, en este caso dependiente, que es la habilidad socioemocionales. Y mi interés es ver en el tiempo cómo ha ido modificándose o cómo ha ido evolucionando. Por eso se llaman longitudinales. Ok. ¿Qué pasa con las investigaciones experimentales? Claro. Vámonos por un preexperimento como el tuyo. Tú lo primero que vas a hacer es diagnosticar el pretest. Perfecto. Ujú. El pretest en este momento es cuál es la producción de bloques, ¿cierto? Antes de hacer la Ujú. investigación, va a ver cómo está la producción de bloques. Entonces tú vas a diseñar y vas a implementar esa estructura contable que tú estás intentando que aumente la producción de los bloques. Entonces, ¿tú qué estás haciendo? Si tú vas a decir que es que a principio, en enero, mediste la variable dependiente y en diciembre volviste a medir la variable dependiente y que por eso tienes un estudio longitudinal porque estuviste en diferentes momentos midiendo la variable, pues es una manera de verlo, ¿cierto? Sí. Pero literalmente Bueno, lo que estamos haciendo es un pretest y un posttest, pero después del posttest, tú terminas tu tesis. Tú no sigues indagando sobre cómo sigue evolucionando de manera natural la variable dependiente, que esto lo haría longitudinal, ¿sí? ¿Qué sucede? Que sí puede suceder. Que alguien venga y después de ti, cuando ya tú hagas el cierre, haga una investigación no experimental donde la variable independiente fue la que tú creaste, pero ellos se están interesando en cómo en el tiempo pueden ir aumentando de manera natural la producción de bloques. Y sería un estudio longitudinal. Pero bien, eso es desde el punto de vista lógico del método, ¿cierto?
Pero bien, si tienes autores que dicen lo contrario, pues bien, no tengo absolutamente nada que de Por pronto ejemplo, refutar. yo me basé en eso en Jacqueline Hurtado de Barrera, en su libro de Ah, metodología de investigación del 2010. De hecho, fui a buscar y exactamente habla sobre la perspectiva evolutiva presente, justo debajo de la investigación descriptiva. Y por eso fue ujú, que yo me basé, porque al vale. final supone que cuando yo termine la estructura contable, yo debo observar las variables y ver si realmente esa estructura contable dio un suficiente resultado, pues, si realmente tuvo un impacto positivo. Por eso, pero mi pregunta es, ¿en dónde está lo longitudinal? En que estoy analizando las variables en dos momentos diferentes. Por eso decía, es una manera de verlo, ¿cierto? Pero, por ejemplo, uno de esos momentos, date cuenta, o sea, vamos a analizar la longitudinal. Es decir, mira que aquí la longitudinal está la variable independiente y comienzo a comprender en diferentes momentos la variable dependiente, pero después que la variable independiente fue manifestada, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa en el experimento? Que la primera recolección de datos está en la ausencia de la variable independiente. Es decir, estos datos que están aquí no tienen incidencia de la variable independiente. Los únicos datos que tienen incidencia en la variable independiente son las del post-test. Es una forma de verlo y yo no tengo sesgos. Es decir, si esa forma de ver de Jacqueline Hurtado es que esto tendría una manera longitudinal de analizarlo, pues es más que respetable. Ya, pero yo lo que te estoy vendiendo es una lógica del método, ¿cierto? Es decir, que después de la manifestación de la variable independiente, porque en este pretest no puedes tener la variable independiente. Este pretest es antes de, porque entonces, ¿cómo vas a comparar los datos? O sea, ¿cómo estaba la producción antes y después de tu variable independiente? ¿Ya? Pues Desde claro que tú vas, antes de sí, la producción de bloques de elementos, porque usted me dijo que la variable independiente sería la producción de bloques de no, cemento, ¿no? no, esa es la dependiente. La independiente sería la estructura contable, por lo que te entendí, ¿no? Ah, ok, 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 me confundí. Ok. Sí, entonces, por ejemplo, tú aquí tienes que ver la producción de bloques, que es la dependiente. Aquí aparece tu variable independiente, que es la estructura contable para mejorar esa producción de bloques. Y solamente estás cogiendo datos una sola vez después de la variable independiente, porque la primera recolección de datos no tiene nada que ver con la variable independiente. ¿Ya? Bien, eso es en temas de perspectiva, pero sin embargo, me has dejado una tarea muy interesante. Yo por ahí tengo un libro de Jacqueline Hurtado, voy a repasarlo nuevamente para ver qué de pronto no he logrado comprender desde la perspectiva de Jacqueline Hurtado. Claro, Sí. pero realmente como investigación yo sí tengo que hacer varias observaciones. ¿Por qué? Porque yo necesito saber exactamente, por ejemplo, en el caso de los bloques, exactamente cuál es la cantidad y necesito medir varias veces si realmente esa producción se puede mejorar más, cuál es la cantidad exacta. O Sí, sea, se necesitan es varias, que claro, varias tú observaciones. aquí, o sea, de aquí a aquí tú vas a medir las veces que tú seas necesario, obviamente. ¿Ya? Claro que tú lo vas a hacer, ¿sí? Claro que tú lo vas a hacer, pero eh, claro que tú vas a medir varias veces el tema de la producción de los bloques, tú lo podrás definir. Por ejemplo, desde el año 2026, los primeros 3 meses, voy a hacer un corte a los 3 meses para ver qué sucede. Después a los 6 meses, pues bien, ya ahí lo hará. Si será eso una perspectiva longitudinal, sería aceptable, sería interesante. Claro, no habría problema. Y si estás con la autora, cásate y no hay inconveniente. ¿Ya? Pero entonces tendrías que explicar, Sí, cuando vayas a hacer el diseño metodológico, tendrías que explicar, porque quizás no sí. todo el mundo conoce a Jacqueline Hurtado, así que tendrías que explicar eso. Mi investigación es de tipo experimental, por esto, ¿cierto? Y Claro, voy a de trabajar hecho, y voy a hacer un análisis longitudinal con respecto y explicar muy bien, citar a Jacqueline Hurtado, bueno, hacer de una buena interpretación de ella y bien, ¿va? bueno, en la guía, por ejemplo, lo que se ven en mi guía que me dieron es que
debo clasificarla de diferentes maneras y explicarla explícitamente, si es diacrónica, porque es experimental, o al menos eso es lo que hice yo. Sí, Y bueno, claro, y mi asesora me dijo que estaba muy bien, pues porque lo hice según la perfecto. guía explícitamente. Vale, está bien, vamos. Excelente, mi estimado. Vamos, Bueno, ve. esas son las No, únicas que tenía y muchas gracias. no, 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 gracias a ti por participar. Vale. Vale, vamos a ver aquí Alejandro Ateortua para ya dar inicio al tema que vamos a abordar el día de hoy, ¿ok? Y pues bien, si alguien tiene más que decir, pues puede ir haciéndolo para poder arrancar, ¿vale? Alejandro Ateortua, hola, Sí, sí, hola, buenas noches para todos, profesor. Mucho gusto. hola, ¿Sí me escuchan? perfecto. Ah, bueno, listo. Es que he venido teniendo como tres inquietudes respecto a lo que ya se ha venido haciendo. Lo uno, bueno, de Mm, Turnitin, que es, yo hice una vez un ensayo, un experimento en la institución, en la universidad, para ensayar cómo aplicamos el Turnitin, que eso es facultad de la misma universidad, sí, ¿cierto? Y claro. entonces ahí me mostraba, hicimos un ensayo con un proyecto de investigación a nivel de psicología y pues ya la joven se había graduado. Y cuando miraba, pues me da el resultado de los porcentajes casi párrafo por párrafo y de dónde lo había tomado, ¿cierto? Ujú, Y decía tanto por ciento, ¿cierto? Tomado de la fuente tal, del autor tal, ¿sí? Y al ujú, final daba todo el porcentaje, ¿sí? claro. Desafortunadamente ya la estudiante se había graduado, pero fue un Ajá. ejercicio que tuvimos allí. Mi pregunta en concreto respecto a eso es, cuando yo realizo un trabajo que he utilizado, por supuesto, la inteligencia artificial, la inteligencia artificial me va a revisar eso y también me podrá dar esos resultados de los porcentajes como si fuera plagio. Eso sería una pregunta, ¿sí? Ujú, Lo otro, perdón, yo voy a botar todas las inquietudes. Lo otro, cómo se relaciona y cómo se diferencia cuando hablamos de los objetivos de investigación, ¿cierto? Y hablamos de las preguntas científicas. Y quisiera que me aclarara mucho eso porque hablábamos de preguntas científicas en algún momento también, en algún curso, y no lo alcancé a comprender. O sea, es válido entonces tomar objetivos si fuera eso las preguntas científicas. ¿Para qué me sirve las preguntas científicas y tengo unos objetivos? Sería eso, mi profe. vale, bien. Pues ambas preguntas las hemos abordado en diferentes escenarios, pero aquí estamos con el objetivo de poder ayudarles. Pues con lo primero que les decíamos, o sea, no confundamos plagio con patrones semánticos, que son dos cosas diferentes. Si el producto de la inteligencia artificial no me reconoce la fuente ni utiliza, recuerden que lo que me hace la inteligencia artificial es producir un nuevo texto. La inteligencia artificial no copia de internet ni pega nada. Ustedes le pueden preguntar la misma cosa tres veces a la inteligencia artificial y les va a entregar tres respuestas completamente diferentes. Puede que se parezcan en sentido, pero el texto va a ser diferente, porque él lo que hace es una construcción semántica nueva. Eso hace que los niveles de porcentaje no salgan, no aparezcan. De hecho, yo he hecho pruebas de textos de inteligencia artificial, de Perflict, de Gemini, de ChatGPT, de Copilot, de Claude, y están dando entre el 12 al 20% de coincidencia, pero como usualmente es que nuestros PROM pedimos citas textuales de menos de 40 palabras, esa similitud viene de las citas textuales que la inteligencia artificial me arroja, pero como en el mismo PROM estoy pidiendo que me hagan citas según norma APA, está subsanado por las citas, así que no estamos plagiando. El otro problema que se nos presenta es el patrón artificial, que ya hemos hablado mucho de eso, que ya son otros tipos de plataformas que buscan detectar el patrón semántico de la inteligencia artificial. Así que podría estar el caso de un proyecto que no tenga niveles de coincidencia en términos de plagio, y porque no tiene plagio, pero su nivel de
puede tener un nivel alto de patrones semánticos por inteligencia artificial. Pero también veíamos que existen una cantidad de herramientas que permiten humanizar eso. La otra pregunta que nos hacía el compañero sobre la relación entre la pregunta es que son dos cosas, mire, lo que es, usualmente en las investigaciones manejamos tres tipos de elementos, ¿cierto? ¿Cuáles son los tres tipos de elementos? Por ejemplo, vamos a ver aquí, vamos a ver acá. Esto ya lo hemos hablado bastante, pero si hay la duda hay que seguirla abordando. Pero, ¿a qué llegábamos? Por ejemplo, si yo tengo una pregunta, por ejemplo, ¿de qué manera un protocolo de salud ocupacional permite minimizar los riesgos ergonómicos al personal que labora en el servicio de radiometría del Hospital Militar de Don Vicente Sanlúcar de Caracas? Esta pregunta yo debo responderla en los resultados, ¿sí? Así que la pregunta científica siempre será relevante. De hecho, es el ADN, porque cuando yo voy a dar los resultados de mi investigación buscan dar respuesta a la pregunta científica. Sí, ahora, para darle respuesta a la pregunta científica, debemos convertir esa pregunta en una acción investigativa, o en una macroacción investigativa, que en este caso sería crear un protocolo de salud ocupacional proactivo que minimice los riesgos ergonómicos del personal que labora en el servicio de radiometría. Decíamos cómo, si yo logro sistematizar esa pregunta científica desde el método, me quedaría muy fácil poder identificar desde el método los objetivos específicos. Esto es algo que ya hemos desarrollado. Hoy quiero presentarles lo mismo, pero desde una perspectiva cuasi experimental para las investigaciones que tienen más de dos variables independientes. Si no lo hemos hecho, para también abordar ejercicios de corte cualitativo, ¿ya? Porque ayer hicimos operación de la variable instrumento y hoy me gustaría abordar, si es posible, la pregunta cualitativa, hacer las categorías de análisis y crear protocolos o recolección de datos cualitativas, que las investigaciones cualitativas pues tienen también su propia ciencia, su propio tema. Las hipótesis, que también las hemos abordado, son afirmaciones, son supuestos que constituyen como una especie de brújula de la investigación. Al finalizar la investigación cuantitativa, será una de las hipótesis que se planteen, ya sea la hipótesis alterna o la hipótesis nula. Necesariamente tengo que formular la nula. O sea, por naturaleza surge. O sea, porque, por ejemplo, es como, como te digo, o sea, tú tienes una sospecha, o sea, yo digo, hombre, o sea, yo siento que definitivamente me están robando, ¿sí? ¿Me entiendes? Por ejemplo, eh, voy a poner un ejemplo coloquial, ¿sí? A víspera de mi aniversario, se me extravió mi anillo de bodas, ¿sí? Entonces comencé a buscarlo, no lo encontraba. Entonces viene un supuesto, ¿cierto? Y el supuesto es, hombre, creo que alguien de manera atrevida me cogió de mi puesto mi anillo de matrimonio. Entonces es una hipótesis, ¿ya? Entonces la hipótesis es, hombre, que alguien se me robó porque ya llegué a un momento en el que ya no tengo más, estoy buscando, buscando, no encuentro y siento que alguien posiblemente de manera voluntaria se me la robó. Pero automáticamente cuando nace una hipótesis, cuando nace una tesis sale una antitesis. Cuando sale una hipótesis, sale una hipótesis nula, ¿cierto? Entonces, pues bien, en este caso que mi hipótesis era que aparentemente alguien se me había cogido la argolla, pues terminaba llevándome a que lo más probable es que siga extraviada, pero que yo no la he encontrado. Y pues en mi caso terminó siendo lo segundo, gracias a Dios. Por ahí apareció. Sí, entonces, eh, ¿qué te quiero decir, hombre? Que cuando sale un supuesto
Contrario. contrario. Es normal, pero no solamente hay dos hipótesis. Hay tesis que pueden tener 6 hipótesis, 8 hipótesis. Ah, profe, ¿en qué va el número de hipótesis? Hipótesis en el número de variables que tengan. Tengo dos porque esta pregunta es sencilla. Pero vamos a ver, te vamos a entrar en el segundo tema. Cuando las investigaciones son cuasi experimentales, que eso no lo alcanzamos a ver ayer, una investigación es cuasi experimental cuando tiene más de dos variables independientes, ¿sí? Cuando hay más de dos variables independientes, la investigación deja de ser preexperimental y se convierte en una investigación cuasi experimental. Por ejemplo, vamos a ver este ejemplo. Dice, ¿de qué manera, una estrategia de reubicación comercial posibilita obtener mejores resultados en términos de las condiciones socioeconómicas de los emprendedores informales de la calle 35 de Montería en comparación a los comerciantes no reubicados? Entonces tenemos variable independiente 1, serían la reubicación comercial, ¿sí? Por ejemplo, para ubicarse en el contexto, en la ciudad hay una calle que estaba invadida por el comercio informal. La gente ni siquiera podía pasar. Podían haber, póngale ustedes, unos 200 comerciantes informales en una calle de 2 cuadras, ¿sí? De par a par. El municipio considera que si diseña un lugar cómodo, agradable y reubica comercialmente a estos emprendedores o a estos comerciantes informales, podría llevarlo de la informalidad a la formalidad, recuperar el espacio público, mejorar las condiciones socioeconómicas de la gente. Esa es la idea de la alcaldía. Entonces se presenta este proyecto. ¿De qué manera una estrategia de reubicación comercial posibilita obtener mejores resultados en términos de las condiciones socioeconómicas? La variable dependiente es las condiciones socioeconómicas. ¿De quiénes? De los emprendedores. Pero resulta que hay otra variable independiente. Dice, ¿de qué manera una estrategia de reubicación comercial posibilita obtener mejores resultados en términos de las condiciones socioeconómicas de los emprendedores informales de la calle 35 de Montería, en comparación a los comerciantes no reubicados? Entonces, automáticamente decimos lo siguiente. Perfecto. Voy a crear un grupo experimental, por ejemplo. Son 200 emprendedores, pues yo no puedo reubicar a 200. Puedo reubicar a 100 emprendedores. Y me van a quedar quizás 100 emprendedores sin reubicar. Estoy poniendo aquí como unas cifras bastante arbitrarias. Entonces tengo un grupo experimental con 100 comerciantes reubicados y un grupo control con otros 100 comerciantes que no han sido reubicados. En ambos tenemos una variable independiente. En la variable independiente de grupo control tenemos al comercio informal, al comercio, eh, del espacio público, de la invasión del espacio público. Y la otra variable independiente que tenemos es la formalidad en un centro comercial, en una reubicación comercial. Perfecto. ¿Qué me propone el método? Vale. Entonces, ahora hablemos en este momento de las hipótesis antes de entrar al diseño. Entonces, si yo quiero sacar el diseño de hipótesis, vamos a ver, voy aquí a crear el sistema de hipótesis. Vamos a ver aquí. Entonces, para que veamos, vamos a ubicar aquí para que de pronto quede claridad de cómo podemos nosotros jugar con el tema de las hipótesis. Permítanme acá. Entonces vamos a convertir esto en verbo. Entonces vamos a ponerle aquí como diseñar una estrategia de reubicación comercial eh, que permita obtener mejores resultados que
que mejore las condiciones socioeconómicas de los emprendedores informales de la cadena en comparación a los comerciantes no reubicados. Aquí tengo el objetivo general. ¿Ok? Y en este objetivo general alcanzamos a vislumbrar las siguientes variables. Entonces tengo como variable independiente 1, como variable independiente 1, tengo en la reubicación comercial. ¿Sí? Aquí la tenemos. ¿Sí? Tenemos acá, variable no, la no reubicación. La no reubicación comercial sería la variable independiente 2, ¿sí? Que sería el grupo control o la variable control. Y tenemos como variable dependiente, tenemos las condiciones socioeconómicas. Condiciones socioeconómicas. ¿Sí? Ok, perfecto. Tenemos dos variables independientes. Entonces, si quiero diseñar el sistema de hipótesis para una investigación con más de dos variables, pues, y pongámoslo que yo tenga otra variable, vamos a poner dos variables dependientes, condición socioeconómica y veamos a ver, y veamos otra, podría ser que mejoren las habilidades socioeconómicas y, y la calidad de vida. Vamos por ahí. Que en términos de estatus, seguridad, tranquilidad, bienestar emocional, no sé, porque estamos en otro tipo de dinámica, ¿cierto? Entonces, hablemos de las hipótesis. Entonces, tenemos hipótesis número 1. Entonces, obviamente, la hipótesis número 1, yo cojo mi, mi pregunta, mi objetivo, y lo convierto en, ponerlo acá, le pongo aquí una afirmación, una estrategia de reubicación comercial, eh, una estrategia de reubicación comercial mejora de manera significativa, ¿sí? Las condiciones socioeconómicas de los emprendedores informales de Montería en comparación a los comerciantes no reubicados. Esa sería una primera, donde estoy diciendo que la variable 1 mejora de manera significativa las condiciones socioeconómicas. Pero también me puedo encontrar a las condiciones socioeconómicas y calidad de vida. Calidad de vida, ¿sí? De los emprendedores. Pero puede haber una hipótesis 2, ¿cierto? Donde literalmente yo diga, la hipótesis 2 puede ser que una estrategia de reubicación comercial mejora significativamente las condiciones socioeconómicas, sin embargo, ¿cierto? No mejora la calidad de vida. Ustedes dirán, pero será casi imposible, ¿no? Pero es que tenemos que abordar cualquier posible situación que se nos pueda presentar, ¿cierto? O mejora la calidad de vida, pero no necesariamente la condición socioeconómica. Es decir, no estoy ganando más, ¿cierto? Pero de pronto me siento más tranquilo por la seguridad, de pronto me siento con un poquito más de proyección, me siento con un poquito más, o por el contrario, puedo tener una hipótesis 3 que me diga que lastimosamente la reubicación comercial no mejoró la calidad de vida ni las condiciones económicas. De hecho, ahora están pagando de pronto recibos que antes no pagaba, están pagando impuestos que antes no pagaban. La gente de pronto se abstiene mucho a ir al centro comercial. Entonces me puedo encontrar con la tercera hipótesis, que es que una estrategia de reubicación comercial no mejora
de manera significativa las condiciones con respecto a, a- a los comercios no reubicados. Entonces, cuando yo comienzo como a jugar con los diferentes resultados en términos de las cuatro variables que tengo, que son dos variables independientes y dos variables dependientes, puedo estar obteniendo unas cuatro o cinco o seis hipótesis, ¿ya? O seis hipótesis. Entonces, veamos. Las preguntas, si son del método, son sencillas. Por ejemplo, vamos ahora a crear las subpreguntas y los objetivos específicos de un cuasi experimento. ¿Qué tenemos? Precisamente, vamos a tener lo siguiente. Tenemos, por ejemplo, que la variable, por ejemplo, ¿qué es lo primero que yo hago en un cuasi experimento? Voy a evaluar o voy a diagnosticar la variable dependiente en el grupo control y en el grupo experimental. En ambas voy a evaluar cómo están las condiciones socioeconómicas en el caso del ejemplo aquí, ¿cierto? Voy a evaluar cómo está la variable dependiente, tanto en el grupo experimental como en el grupo control. En el grupo control, pues la variable independiente 2 es completamente natural. Ellos siguen sin la reubicación comercial, siguen con el negocio informal, siguen invadiendo el espacio público, con todo lo que eso representa, con los riesgos de seguridad, con todo, las cosas positivas y negativas de lo que representa estar en un comercio informal, invadiendo la multa, la perseguidera de la policía, todo lo demás. Mientras que el grupo experimental, que en este caso han sido reubicados, han sido beneficiados de esa reubicación comercial donde ya van a estar en un sitio, pero eso también tiene sus pros y sus contras, porque de pronto el sitio ya va a tener otro tipo de dinámica, quizás de pronto una cuota de administración, quizás el tema de los recibos, quizás de pronto le van a exigir que tenga su cámara de comercio, ya van a haber otras implicaciones que quizás llevarán a aumentar un poco más los precios y con ellos de pronto afectar un poquito las ventas, pues habrá muchos contextos y muchas características que no sabemos. Entonces lo que hacemos nosotros aquí es fundamentar, diseñar e implementar la variable independiente y se va a ejecutar durante un determinado tiempo. Y como hablábamos con el compañero, quizás puede existir una perspectiva longitudinal durante ese tiempo de ejecución y de recolección de los datos. Puede ser. No hay que cerrarnos a las diferentes posturas. Al finalizar, voy a evaluar la variable dependiente tanto en el grupo experimental como en el grupo control. Los resultados, ¿cómo surgen? Los resultados surgen de un análisis, primero, intergrupo, intragrupo, por ejemplo. Comparo el pretest del grupo experimental con el posttest del grupo experimental. Comparo el pretest del grupo control con el posttest del grupo control. Y después hago una comparación intergrupo. Comparo el pretest con el pretest y el posttest con el posttest. Ahora, con esta dinámica ya yo tengo cuáles son las preguntas específicas. Entonces, la primera pregunta vendría siendo cuáles son las condiciones socioeconómicas tanto en el grupo experimental como en el grupo control. Esto lo logro con el pretest. Segundo, ¿cómo debe ser una estrategia de reubicación comercial que permita obtener mejores resultados? Aquí estoy diseñando la variable independiente en el grupo experimental. Tercero, ¿cómo se puede implementar la estrategia en el grupo experimental? Ya que estoy literalmente ejecutando la estrategia en el grupo experimental. Y lo último, ¿cuáles son las diferencias existentes de las condiciones socioeconómicas, tanto intergrupo o intragrupo? Que es lo último que hicimos en lo que yo les expliqué. Objetivo específico. Entonces, ¿cuál sería el objetivo específico número uno? Diagnosticar las condiciones socioeconómicas tanto en el grupo experimental como en el grupo control antes de la implementación de la estrategia. Aquí no puede estar la variable independiente por ahí. Dos, fundamentar la estrategia de reubicación comercial. Tres, implementar la estrategia en la población objeto de estudio. Y cuatro, evaluar las diferencias existentes de las condiciones socioeconómicas, tanto intergrupo e intragrupo. Que tenga un alcance descriptivo, explicativo, entonces lo pongo en el objetivo general, en el último objetivo específico. Explicar las diferencias existentes, ¿sí? Describir cómo se manifiesta, todo dependiendo del alcance que ustedes hayan proyectado para la investigación.
¿Ok? Y esa es una forma, pues obviamente, de trabajar las investigaciones de corte cuasi experimental. ¿Ya? No sé si tengan otra pregunta que hacerme. Aquí veo manito levantada. Ana, Yancy, ¿cómo estás? Ana. Hola. Nada. Último intento. Hola, Ana. ¿Escucha ahí? ¿Aló? Hola, te escucho. ¿Cómo estás? Doctor, profe, mira, quería hacer como un aporte pequeño. No estoy entendiendo algunas cosas porque no es mi ámbito, o sea, no es mi área, pero sí sería bueno que estas charlas se aplicaran para la zona de las ciencias básicas, más que todo para las ciencias biológicas o ciencias puras, porque acá veo, por lo veo, algunas son ciencias sociales, que es muy aparte. Pero me gustaría que se hubiera, digamos, ya en un futuro, ya en la organización, en la academia, que se implementara ese curso. Lo que pasa es que te comento. Sí, sí, te voy a explicar, vale. Lo que pasa es que estos métodos o estas corrientes de pensamiento eh, pueden, o pues es que se han ido utilizando en diferentes tipos de ámbitos. Las investigaciones cuantitativas se siguen desarrollando aún en educación. Vemos, si tú me preguntas, yo soy más de lo cualitativo. Me gusta más lo cualitativo que lo cuantitativo. Ya, tendríamos que dividir el diplomado entonces en dos, un diplomado de metodología para cuantitativo y un diplomado para cualitativo, pero hasta el momento no se ha presentado así en las islas. Sí me pide un módulo de metodología de la investigación general, entonces me toca abordar todos los métodos o al menos generales que se utilizan en las investigaciones. Pero, por ejemplo, de hecho, si tú lees a Fal Borda, una de las cosas que de pronto Fal al inicio criticaba era todavía una posición eurocentrista en las investigaciones sociales, que respondían a una especie de pospositivismo. Sí, pero bien, sí, yo creo que podríamos ahora que hagamos, vamos para ver si hacemos un ejercicio cualitativo ahora y nos alejamos obviamente de esto empírico. Pero también es las preguntas que me hacen, que por ahí me escriben o que levantan la manito y pues comenzamos a abordar el tema cuantitativo. Jennifer Suárez, ¿cómo vamos? Jennifer, Buenas noches. ¿Me escuchan hola. por allá? Perfecto, Jennifer. Mire, profe, yo soy estudiante de maestría en Ecología del Desarrollo Humano. Ciertamente, en el desarrollo de mi tesis, mi propuesta de investigación era un diseño de un programa andragógico basado en la mediación tecnológica para la liberación de la educación actual. La Ujú, realicé con una casa de estudios donde pude culminar por cuestiones médicas. Y posterior a eso no se volvió a ofertar la maestría, pero la retomé con otra universidad, pero su visión y misión es meramente ambientalista. ujú, Trato de darle el enfoque ambientalista a mi propuesta de investigación, ujú, tomando en cuenta la parte ambiental, ujú. pero no le hallo la vuelta. Entonces, Claro, sé pues. que la Sí, porque evolución son... a nivel del desarrollo humano tiene que... ¿Cómo? Pero más que se te escucha un ruido que no me deja escucharte muy bien. Al final, ¿cómo quisiste darle la vuelta al tema? Lo que pasa es que Pareciera que tuvieras para como un poder ventilador. enfocarlo desde la parte ambiental, Sí, lo que pasa es que, por no ejemplo, tengo bulla aquí. no, se escucha un ruido fuerte. Pero bien, Jennifer, para lo que te alcancé a escuchar, pues bien. Inicialmente creo que tenías algo como una estrategia andragógica para, para, para mejorar, creo que era el tema de tecnologías, ¿no? Es ¿Cómo un era ese? diseño, es un diseño de un programa andragógico ¿Cómo basado te en la re- mediación tecnológica Ajá, para la oh, liberación de la educación actual. vale, perfecto. ¿Y tú definitivamente quieres seguir en ese camino? Es decir, ¿quieres Sí, es seguir que abordando la misma idea? sí, posterior a la pandemia, nosotros logramos comprobar aquí en Venezuela que los estudiantes de media general, ya el liceo,
van más al enfoque de la mediación tecnológica, el trabajo con redes, las consultas a través de la IA. Entonces, la parte de la pedagogía se ha vuelto como un poco obsoleta cuando los estudiantes te manejan mejor la tecnología. Sí, pero bien, lo que pasa es que ahí hay varias cosas que tienes que ir resolviendo, eh, porque, porque lo que pasa es que ahí tienes que llenar muchos vacíos en términos de que, primero, eh, tú dices un programa andragógico, ¿por qué? Por la edad de los chicos. Son jóvenes adultos. Ellos están en edad de liceo, o sea, en su ¿En edad. en qué Lo que grado? pasa es que ya la parte pedagógica, que es la que se les aplica, Pero qué edad? Pero, o sea, 11 años, pero no 17. puedes hablar de andragogía. ¿Por qué hablas de andragogía? Claro, lo que pasa es que hablamos de andragogía es desde el punto de que la andragogía como teoría o categoría emergente fue avalada porque es educación de adultos, pero es que ya los chamos de esa edad están buscando las estrategias de educación de adultos. Va, yo te lo... La obsolescencia de la pedagogía de No, esas pues edades, yo pues. la respuesta que te la voy a dar, te la voy a dar desde mi formación en ciencias de la educación, ¿cierto? Desde mi formación en la ciencia de la educación. Es decir, la categoría, en este momento, las categorías a las que tendrías que estar apuntando no son categorías andragógicas, sino categorías de pedagogías emergentes. Eh, la andragogía, desde el punto de vista antropológico, si bien es cierto, te permite pensar sobre la educación de adultos. En la literatura de las ciencias de la educación se centra principalmente en temas de la formación a adultos mayores, ¿sí? Por ejemplo, en procesos de alfabetización de adultos mayores. Es decir, casi el 60-70% de la literatura de andragogía apunta no hacia mediaciones tecnológicas, sino precisamente hacia procesos de alfabetización, sobre todo desde perspectivas sociocríticas. Por ejemplo, lo que hacía Paulo Freire con la alfabetización en Brasil, ¿sí? Que eran procesos andragógicos. Entonces, creería yo, si me pides mi opinión, ¿sí? Tú tendrías que en este momento, y más cuando estás trabajando con chicos de grado 11, vas a tener que sustentar muy bien el por qué es un programa andragógico, ¿sí? Cuando ni siquiera desde la perspectiva antropológica, la población con la que estás trabajando llegase a esa edad, ¿va? Entonces, ¿yo qué consideraría a ti? Yo en el caso tuyo, me iría más, por ejemplo, hacia una visión de una eutagogía o de una autodidaxia mediada por tecnología. Creo yo que sería hasta mejor que hasta pues, porque estaríamos buscando la eutagogía, es la capacidad de aprendizaje autónomo, de autorregulación, que sí podríamos pensarlo desde una posición de una educación emergente. Ahora, si lo deseas abordar desde un tema de la parte ambiental, pues tendrías que, de alguna manera, por ejemplo, pues, sería forzar, ahí sí te voy a reconocer, sería como forzar demasiado, pero si nos tocase reforzar, hay algo que ahora se está trabajando que son las tecnologías para el empoderamiento y la participación. Ahora tendríamos que ver de qué manera hay un interés de, de, de activismo ambiental por parte de la población objeto de estudio, o en este caso por parte de los participantes, en el caso que quiera hacer una investigación cualitativa. Tú podrías abordar, por ejemplo, una estrategia de no estrategia, pero sí, si tú hablas de un programa, pues un programa de formación eutagógica, ¿cierto? Mediada por tecnologías del empoderamiento y la participación para el desarrollo de activismos ambientales frente a las crisis planetarias. O sea, dicho en otras palabras, vas a crear un programa donde los chicos, desde sus propias capacidades de relación mediática con la tecnología, con las redes sociales, con el tema de las influencias, están desarrollando un empoderamiento y una participación por las redes sociales para generar un activismo y una movilidad con respecto a las situaciones ambientales o planetarias, que no solamente pueden ser ecológicas, sino también pueden ser geopolíticas también, pues, y si estamos hablando pues, de un contexto venezolano, quizás ustedes tendrán sus propios conflictos internos que podrían manifestarse en la investigación.
Si me pides a mí un consejo, yo quitaría andragogía de allí. Pues si te sientes cómoda con la palabra programa, pues continúalo. Pero si no quieres utilizar la palabra pedagogía, podrías irte hacia otras como visiones como la eutagogía, ¿sí? Como, pues, que son otras visiones, que más como de autodidaxia, como el sujeto aprende por sí mismo, que hoy en día es muy común. Los chicos, si les interesa un tema, se van para YouTube y lo dominan, ¿cierto? Pero ahí tendrías mucho que cortar. No podemos continuar porque pues, ya sería una asesoría completamente casi directa, pero de manera general sería mi recomendación pues para ti. Entonces vamos a ver, son las 9:10 de la mañana, de la noche. Voy a hacer un ejercicio ya más cualitativo de lo que nosotros queremos desarrollar. Vamos, te vamos a ver aquí un ejemplo cualitativo. Por ejemplo, tengo esta pregunta. ¿Cómo una estrategia de intervención metacognitiva permite transformar los imaginarios y praxis para el desarrollo de esas habilidades investigativas en estudiantes universitarios de la carrera de lingüística? Esto fue un problema que me presentaron en algún momento aquí en clase y lo abordamos de manera cualitativa, ¿cierto? Pero más o menos se presenta de la misma forma como lo hemos hecho. Sí, en este momento se presentan con el componente, las categorías que reemplazarían las variables, las evidencias del enfoque, que en este caso es permite transformar los imaginarios y praxis. Nos damos cuenta que esto no se va a abordar de manera cuantitativa, sino de manera cualitativa. Y vamos a ver, entonces tengo como una estrategia de intervención metacognitiva permite transformar. Pero voy a hacerlo. Vamos a ayudarle a la compañera. Pues no voy a ayudarle, voy a, más que todo como a lo que entendí de lo que ella está haciendo, cómo podríamos formular el proyecto desde una perspectiva cualitativa. Permítame para ver si de pronto logramos hacer algo al respecto, ¿vale? Entonces vamos a irnos a una relación acá. Voy aquí a copiar y pegar, ¿sí? Entonces vamos a ver. Por una parte, ella tiene algo que se llama programa. Ella habla de un programa. Ella habla de un programa andragógico. Yo particularmente le recomendaría que no. Voy a intentar hacerlo desde la sugerencia que yo le hago. Te voy a poner programa eutagógico. Eutagógico. Cuando hablamos de eutagogía, nos estamos refiriendo a, al autoaprendizaje, por ejemplo, esas habilidades de autoaprendizaje. Vamos para ver cómo es que se escribe eutagogía. Ahora tengo la duda de cómo se escribe. Para ver. La eutagogía como aprendizaje autodeterminado. El término eutagogía, también conocido como autodidactismo o autoeducación, es un concepto que describe el aprendizaje autodeterminado de los adultos. Según este concepto, el proceso de aprendizaje es determinado por ellos mismos. Entonces, creo que aquí hablaríamos de una competencia más de autodidactismo, ¿sí? Vamos a ver cómo podría presentarse esto, ¿ya? ¿Sí? Pero si de pronto ya no quisiera complicarse mucho, yo me iría por un programa, por ejemplo, de autorregulación que no es tan comprometido. Por ejemplo, el tema de la metacognición puede ser un programa metacognitivo, que es como de aprender a aprender, ya es más aterrizado a jóvenes y podría encontrar hasta mucha más literatura. En ambos casos sería muy interesante. Todo depende de los objetivos. Como un programa metacognitivo, eh, ¿podría qué? ¿Qué otra categoría tenemos aquí? Podría fomentar, por ejemplo, un aula ecoformativa, por ejemplo, un aula mente ecoformativa, porque ella tiene un compromiso ambiental que tiene que responder por el enfoque de la universidad. Entonces estamos hablando de aula, esto es un constructo, aula, mente, aula, lugar de diálogo, mente cognitivo y ecoformativo porque estamos buscando un programa metacognitivo que permita la construcción de una aula mente ecoformativa, que busque y aquí podemos buscar otra tercera categoría, que busque cuál, la movilidad
o el activismo digital, podríamos ser, hacia un activismo digital o hacia una mediada por las tecnologías del empoderamiento y la participación. En el caso que ella quiera seguir esa categoría de mediación tecnológica. Entonces tengo estas 4 categorías que van a estar dialogando entre ellas, porque estamos hablando de una investigación cualitativa donde las categorías son interdependientes entre ellas, que las categorías son completamente interdependientes entre ellas. Ellas trabajan entre sí. Entonces tengo aquí una visión completamente diferente de lo que es la manera en cómo estoy observando el problema, muy diferente. Vamos a verlo acá. Vamos a verlo acá. Tengo esta relación como completamente bidireccional entre las categorías que voy a trabajar. ¿Sí? Ahora vamos a hacer la pregunta. Entonces vamos a ver, ¿sí? ¿Sí? Ya. Cómo un programa, no sé si llamarle programa, no me gusta mucho la palabra programa, pero voy a respetarle esa palabra. Como un programa metacognitivo, ¿cierto? Em, eh, ¿Cómo? Vamos a hacerlo completamente cualitativo, así como fuera una investigación sociocrítica. Eh, ¿Cómo concebir, cómo concebir currículo, cómo concebir, por ejemplo, programas y que metan tecnología? Vamos a ponerle aquí cómo la construcción participativa, participativa, ¿sí? De un aula mente ecoformativa, ¿sí? Formativa, formativa, eh, transforma, ¿sí? Transforma eh, los discursos, transforma la praxis o las habilidades metacognitivas. Como la construcción participativa de un aula mente coformativa transforma las habilidades metacognitivas de, en este caso, ¿de qué? De estudiantes de educación básica, no sé, de educación básica, de, de una escuela, de la escuela San Martín. Me estoy aquí inventando unos nombres todo extraños. Pero entonces aquí tendríamos que ver exactamente, más o menos, cuál es el ejercicio que estamos haciendo. Entonces aquí obviamente me alejé un poco del programa metacognitivo. Como la construcción participativa, vamos a hablarles de un programa, de un programa, eh, de un programa metacognitivo, ¿sí? Ayuda, como la construcción participativa de un programa metacognitivo posibilita, posibilita el ejercicio de un aula mente coformativa para, para el empoderamiento, para el empoderamiento ambiental de jóvenes de la escuela tal, de la escuela, de la escuela San Martín de no sé qué parte.
Entonces aquí vamos a ver cómo la construcción participativa de un programa de metacognitivo posibilita el ejercicio de un aula mente conformativa para el empoderamiento ambiental de jóvenes de la Escuela San Martín. Entonces aquí estaríamos de pronto cambiando la mediación tecnológica por el empoderamiento ambiental digital. El empoderamiento ambiental digital. Para irnos hacia una mediación tecnológica, por ejemplo, por las redes sociales, cómo ellos pueden tener poder de influencia con respecto a las crisis ambientales, planetarias. Entonces, aquí estamos analizando los discursos de una manera completamente diferente. Mire que aquí estamos ya en una investigación completamente sociocrítica, más cualitativa, más emancipadora. Queremos como liberar las habilidades sociocríticas, que los sujetos comiencen como a reactivarse. Entonces, obviamente que nos estamos alejando por completo de la idea inicial que tenía la compañera, pero es que precisamente el reto que ella tiene no es fácil. Le están pidiendo que primero, pues, haga algo en el ámbito ambiental. Entonces, esto sería como un ejercicio para mostrarle a ustedes cómo podría ser una pregunta y vamos a hacer los objetivos y los objetivos específicos si esto fuera una investigación cualitativa de tipo sociocrítico, que busque obviamente la transformación de las realidades que se están abordando en el aula de clase. Entonces vamos a ver cómo seguimos desarrollando esto desde el método. Entonces, ¿qué tenemos nosotros en lo cualitativo? ¿Cierto? Tenemos las investigaciones sociocríticas, que aquí más o menos se las proyectaba en su momento. Las investigaciones sociocríticas que buscan, se lo explicaba en su momento, buscan emancipar, transformar, liberar, cambiar, mejorar, crear, movilizar. Entonces vemos que esa intencionalidad investigativa es que los chicos tomen una posición de empoderamiento. Por ejemplo, en este caso, que a través de sus propias prácticas autorregulatorias, desde la metacognición, que es autorregulación, que el sujeto tome de pronto o sea, que tome control de sus propias estrategias de aprendizaje, van a intentar desarrollar un aula mente ecoformativa. Ese concepto de aula mente ecoformativa es un concepto que ya existe en educación. No me lo acabo de inventar. Podrían leer, por ejemplo, a Juan Miguel Velasco. Él es mexicano, pero está radicado en Bolivia. Y él aborda el tema de aula mente sentipensante, de aula mente coformativa. Y tiene también el tema ecológico, que puede ser un tema ambiental que se puede abordar desde la investigación. Entonces, por ejemplo, John Elliott, que es una de las personas que habla del paradigma sociocrítico y de la investigación-acción, define en un método cíclico, porque él lo hace de una manera espiral, como la mayoría de las investigaciones, cualitativas, que son espirales o cíclicas. Él considera esto. ¿Vale? ¿Cuáles son los elementos? Entonces vamos a ver cómo convierto esta pregunta en objetivo. Entonces vamos a convertir esta pregunta en objetivo y finalmente vamos a convertir estas preguntas en sus preguntas y los objetivos específicos como lo hemos hecho, pero ahora estamos en lo cualitativo. Entonces, preguntas cómo la construcción participativa de un programa metacognitivo posibilita el ejercicio de un aula mente conformativa para el empoderamiento ambiental digital en jóvenes. Mire que no hay ningún compromiso cuantitativo aquí. Ahora vamos a ver, aquí puedo poner como construir participativamente un programa metacognitivo para el ejercicio de un aula mente conformativa para y el empoderamiento ambiental digital de jóvenes de la escuela, dice. Construir participativamente un programa metacognitivo para el ejercicio de un aula mente conformativa y el empoderamiento ambiental digital de jóvenes de la escuela San Martín. El contexto me lo acabo de inventar. Entonces, John Elliott, entonces aquí vámonos al método. ¿Cuáles serían las subpreguntas que el método me da? Entonces resulta que John Elliott lo que nos propone es algo muy similar a lo que hemos visto, pero desde una perspectiva
cualitativa de lo experimental, porque él parte de poder caracterizar la realidad, de poder caracterizar, por ejemplo, los imaginarios y sentidos de las personas. Aquí sí que la primera fase de la investigación cualitativa es hermenéutica, en el caso de los sociocríticos. Por ejemplo, aquí voy a decirle, por ejemplo, una de las preguntas vendría siéndoles cómo se manifiestan los imaginarios y praxis de los estudiantes y docentes, ¿sí? Frente, frente, frente al empoderamiento, frente cómo la construcción participativa de un programa metodológico posibilita el ejercicio de una aula mente conformativa para el empoderamiento ambiental. Entonces, cómo se manifiestan los imaginarios y praxis de los estudiantes y docentes frente al empoderamiento ambiental y, y el desarrollo de un aula mente ecoformativa. Es decir, cuando hablamos de un aula mente ecoformativa nos estamos refiriendo a un aula que gira alrededor de reflexionar y contextualizar los problemas, dice, y el desarrollo de un aula mente ecoformativa. ¿Ya? Entonces acá el objetivo específico número 1, que vendría siendo completamente hermenéutico, sería caracterizar los imaginarios, ¿sí? Caracterizar los imaginarios y praxis de los estudiantes y docentes frente al empoderamiento ambiental y el desarrollo de un aula ecoformativa. Pregunta número 2, para una investigación sociocrítica, puede ser el tema de la fundamentación de esa aula. ¿Ve? Eh, ¿Qué fundamentos? ¿Cuáles son los fundamentos? ¿Cuáles son los fundamentos epistemológicos, teóricos para un aula mente ecoformativa para el empoderamiento, ambiental digital desde un programa metacognitivo? Ya, aquí podríamos ir dándole forma a esto. Y acá vendría el objetivo general, el objetivo específico 2 sería fundamentar, ¿ya? Fundamentar, tanto epistemológica, fundamentar, epistemológica, fundamentar, eh, o determinar los fundamentos, fundamentar teórica y epistemológica. Únicamente, un aula mente conformativa para el empoderamiento de la participación desde un programa metacognitivo. Tenemos el segundo objetivo y ya podríamos simplemente eh, vámonos a la tercera acción de John Elliot, que vendría siendo implementar. Vamos aquí me va a tocar disminuir la letra a todo esto. ¿Sí? En las investigaciones cualitativas, ustedes están dando cuenta, en este caso las investigaciones sociocríticas, estamos intentando hacer un ejercicio donde el tono tiene que responder a lo cualitativo. Miren que el primer objetivo es muy hermenéutico, el segundo sigue siendo hermenéutico ya de teoría fundamentada, como fundamentando, obviamente, las teorías y la epistemología que van a conformar eso que vamos a desarrollar. Lo último vendría siendo, por ejemplo, no puedo utilizar el mismo verbo, pero vendría siendo el tema de propiciar, propiciar, eh, cómo se puede, cómo propiciar, cómo propiciar desde un ejercicio participativo, cómo puede propiciar desde un ejercicio participativo, eh, cómo propiciar desde un ejercicio participativo el desarrollo
de un aula mente ecoformativa para el empoderamiento ambiental digital. ¿Sí? Y lo último que hacemos para ver las transformaciones, si hubo movilidad de conciencia o no, vendría siendo es cómo se manifiestan. La última pregunta es cómo se manifiestan las transformaciones, cómo se manifiestan las transformaciones de los discursos y praxis de estudiantes y docentes participantes en el marco del aula mente ecoformativa para la, para el empoderamiento ambiental digital. ¿Sí? Aquí tengo las 4 acciones de John Elliott, porque yo puedo decir que esta investigación la voy a estar fundamentando en John Elliott, que es un autor bastante reconocido para las investigaciones de investigación acción educativa, sobre todo, y es bastante conocido en las ciencias de la educación y en las ciencias sociales ecoformativas. Praxis. Saquemos los objetivos que me hacen falta. Vamos, de aquí es propiciar, que vendría siendo el verbo para el tercer objetivo sería propiciar desde un ejercicio participativo el desarrollo de un aula ecoformativa. Y el último vendría siendo como analizar cómo se manifiesta. Entonces vendría siendo no, analizar las transformaciones de los discursos y praxis. Aquí vamos. Entonces vamos a ver, ya esto es desde una visión cualitativa sociocrítica. Vamos a ver cómo tendríamos el ejercicio este que hicimos. ¿Sí? Estas investigaciones responden a una dinámica completamente distinta. ¿Sí? Ahora les voy a estar dando la palabra a quienes tienen la manito levantada. Yo tengo, por ejemplo, rebobinemos. Pregunta, ¿cómo la construcción participativa de un programa metacognitivo posibilita el ejercicio de una aula mente coformativa para el empoderamiento ambiental digital? ¿Sí? Aunque yo estoy viendo algo aquí y es que de manera indirecta fui sacando el programa metacognitivo. Así que yo muy bien pudiese desaparecer esa categoría para no darle, como para delimitar un poco más la investigación, ¿cierto? Podríamos dejarlo como la construcción participativa de un aula mente coformativa permite el empoderamiento mental digital de jóvenes. Yo creería que así quedaría mucho mejor para que fuera un poquito más coherente. Vamos para ver cómo va y me estoy como la construcción participativa de un aula, de un aula un aula mente coformativa, de una aula mente coformativa para el empoderamiento digital de los jóvenes, para un aula mente ecoformativa. Entonces, lo voy a decir usualmente, para el empoderamiento ambiental de jóvenes. Construir participativamente un aula mente ecoformativa. Yo creo que aquí haría, porque es que yo saqué esa categoría, la saqué de los objetivos específicos. Dice, ¿cómo se manifiestan los imaginarios y las prácticas de los estudiantes y docentes frente al empoderamiento ambiental y el desarrollo de un aula mente ecoformativa? Caracterizar los imaginarios y las prácticas de los estudiantes y docentes frente al empoderamiento ambiental y el desarrollo de un aula mente ecoformativa. ¿Cuáles son los fundamentos epistemológicos y teóricos para un aula mente ecoformativa? Fundamentar teórica y epistemológicamente un aula mente ecoformativa para empoderamiento ambiental. ¿Cómo propiciar en un ejercicio participativo el desarrollo de un aula mente ecoformativa para empoderamiento ambiental digital? Aquí ya es propiciar desde un ejercicio participativo el desarrollo de un aula ecoformativa
para el empoderamiento ambiental y aquí tenemos cómo se manifiestan las transformaciones de los discursos y praxis de los estudiantes y docentes participativos en el marco y aquí vamos a analizar las transformaciones de esos discursos. Esto es lo que se termina generando en una investigación de carácter sociocrítico. Comenzamos con la hermenéutica de los imaginarios y la praxis, comenzamos a generar teorías, a fundamentar, obviamente, esas categorías que nosotros vamos a estar fortaleciendo en nuestra investigación, vamos a generar desde la reflexión-acción transformaciones de la praxis y al final vamos a evaluar cuáles son esas movilidades de los estados de conciencia, cómo logramos mejorar los discursos y las praxis de las personas que están participando en el discurso cualitativo. Esto sería más o menos un ejercicio eh, de una investigación acción educativa según John Elliott, ¿ya? Aquí tengo a Víctor Rojas con la manito levantada. Hola, Víctor, cuéntamelo todo. Y ustedes me cuentan, porfa, si se está Sí, entendiendo lo que acabamos de explicar. ya. ¿Me escuchan, Sí, te escucho bien, profesor? perfecto. Sí, disculpa, profesor, esto no se relaciona directamente con lo que usted está preguntando, o sea, desarrollando, perdón, sino que es un tema que me urge preguntarle. Es la construcción del marco teórico a partir del laboratorio ShareLab, se llama. Es un, creo que como un laboratorio de Google en donde cuando uno le pregunta una información, él te trae las informaciones de fuentes científicas válidas, no, ¿Mm? no precisamente de fuentes no confiables. Eso ¿Mm? sería así como el copilot de este ACE. Pues, o sea, ¿qué te digo? Mira, nosotros, o sea, en este momento hay una competencia entre casi todas las franquicias de inteligencia artificial, ¿cierto? Por ejemplo, y cada día vemos más opciones de validación de fuentes, pero aún así no podemos estar confiados. Por ejemplo, en el caso de Perplexity, que es una inteligencia artificial que nos permite pues una corroboración de fuentes bastante interesante. Ya, por ejemplo, voy a coger de lo que hemos hecho nosotros, vamos a probar, por ejemplo, también está Claude, que también está abriendo ese campo, que es una de las que creo que están mencionando, que es importante. De hecho, ya se están abriendo como cursos para las actualizaciones de Claude, pero aún así tenemos que tener muy los ojos. Voy a copiar este mismo prompt en Prepexi para que ustedes vean, que son bases de datos que sí, intentan como subsanar el hecho de que el principio de las inteligencias artificiales estaba muy permeado por los errores semánticos, por el tema de la validación de fuentes. Pero si me pides a mí que te recomiende algo, me parece que Perplexity es una buena herramienta para validación de fuentes. Claudia es muy buena, ChatGPT, pero utilizando, por ejemplo, hay una opción de hay varias opciones. Ya hemos probado Scholar GPT, de, hemos probado Consensus, por ejemplo, Consensus que también es bueno, y este también, SSI Space, que también te permite tener una muy buena validación de fuentes de datos, ¿verdad? Pues entonces tendría que ver exactamente cuál es la que están mencionando y revisar, pero opciones tenemos. Ya no estamos Sí, tan a la deriva como estábamos antes, que sí era un dolor de cabeza. sí. Lo que yo quiero entender bien cómo funciona, si usted me podría ayudar para decirme cómo funciona realmente el laboratorio Google, que es el ShareLab que se está usando acá en Paraguay. Es como que se le pone, o sea, se baja un dispositivo en la notebook. Entonces, automáticamente cuando uno busca una información, ¿Cómo dice se que llama? eso, ¿cómo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el ShareLab, software? ShareLab. Sherlock, sí, suena así. Es como un laboratorio de Google. Le voy a deletrear, profe, ¿sí? Ajá, porfa. Sí, es S, Ajá. SCH, Mm.
Ujú. Labs y aparte Labs. Ah, Sí, es un laboratorio de informaciones de Google que se instala en la Novo y cuando uno busca una información, ya él te tira de fuentes válidas las informaciones, dice, o sea que de fuentes científicas sería, sí, ya debo no te tira reconocerte. de, ¿cómo? No, ¿Cómo? no, debo reconocerte que no la he utilizado. Está interesante, aquí la estoy Es así guardando como con, el copilot de de Edge, Microsoft. Ah, sí, perfecto. que Ok. ya uno tiene, este es de Google, Ujú, pero yo tengo el de Edge en mi computadora, ¿verdad? Y entonces a mí yo pregunto algo y Copilot, que es una inteligencia artificial, ¿no? ujú. Ya te trae las informaciones, pero yo no sé hasta dónde es verídica ese. La vez pasada usted dijo que Copilot era confiable, ahora ya recuerdo. Pero este Sherlock no sé, pero se está usando mucho en la institución donde yo estoy trabajando. No, tendría que, yo la verdad que no la he utilizado y no me atrevería a decirte nada sin Pero utilizarla. Ah, Sherlock sería mm. como una inteligencia artificial, profesor. No sé, mi vida, porque te voy a ser Ah, honesto, no, o sea, no la he utilizado. Por ejemplo, la inteligencia artificial de Google, principalmente Géminis, y se extiende por gran parte de las aplicaciones, pero tendría que ver, ahí tendría que, dice, es la app de Gemini, están diciendo. ajá, entonces puede que sea la app de Gemini, y ahí seríamos, pues ahí se estaría extendiendo el tema de inteligencia artificial. Pero no me atrevo a responderte porque la verdad que no sé. O sea, ahí sí sería atrevido de mi parte. Por aquí Bueno, está. gracias, Sí, profesor. no, no, gracias a ti por el comentario y me queda una tarea interesante por hacer. Bien, pues vamos a ver bien. Por aquí he estado leyendo comentarios muy interesantes. Mire, yo les voy a comentar. O sea, en investigación ustedes tienen que partir de la idea de las perspectivas. Es decir, por eso es que existen tantos métodos. ¿Sí? Yo puedo decirme, hombre. Es que no me gusta, o sea, si me viene un estudiante a mí con una investigación y me dice, pues yo quiero construir una teoría sobre, por ejemplo, una didáctica gamificada y quiero desarrollar una teoría fundamentada, pues yo tengo que comprender que ese es el método, esa es la intencionalidad investigativa. Yo, aunque yo particularmente digo que te quedas solamente en la mera teorización y no hay como de pronto transformación, pues ya, o sea, es un tema de intención. El ejercicio que acabamos de hacer lo hice desde la perspectiva de John Elliot. O sea, John Elliot asume 4 etapas de una investigación sociocrítica. Una que es la caracterización, que es como un diagnóstico cualitativo que se hace de la realidad. Dos, una especie de diseño o de fundamentación teórica. Y aquí viene un debate bien grande. Y es que hasta antes del doctorado, yo era de los que pensaba que no era necesario poner entre las acciones investigativas de los objetivos la teorización porque me parecía que era un insumo. Pero resulta que en ciertos niveles de formación, como por ejemplo a nivel doctoral, les van a estar exigiendo como capítulo fundamental el tema de la fundamentación, no tanto de la fundación teórica, sino sí, de que como actividad científica el investigador pueda entregar como que esa teorización como producto de la acción investigativa, más allá del marco teórico, es decir, adicional al marco teórico. Se va a crear toda una fundamentación de las categorías emergentes que van a surgir o de las categorías que están surgiendo, tanto predeterminadas como emergentes de la investigación. Entonces, John Elliott te permite hacer eso, te permite diagnosticar, hacer el diseño que te permite entregar una fundamentación teórica de las categorías, te permite pues repensar la implementación desde la reflexión-acción y finalmente poder considerar, evaluar o analizar las transformaciones de la movilidad de la conciencia. ¿Y cómo se mira que hubo una movilidad de la conciencia? En cómo la persona cambió su manera de hablar y de actuar, ¿sí? Y eso es lo que buscamos, ¿vale?
Y pues obviamente, para algunas personas dirán, pues eso se queda solamente en mero intervencionismo, pues tendríamos que ver exactamente desde qué otro método, porque si nos vamos a una investigación, acción participativa para generar ya una movilidad más fuerte en términos sociales, en generar una emancipación más grande, es una investigación más ideológica, pues es otro método, ¿sí? Es otra corriente de pensamiento más ideológica y vale, ¿ya? Ok, ok, vale. Gracias, doctor Giovanni, por la noción de orden, ¿vale? Entonces, eh, yo vamos en este momento para poder ir terminando. Cuando ya estamos desarrollando, que tenemos obviamente este escenario de, de nuestra matriz integradora del proceso investigativo, donde tenemos la pregunta general, el objetivo general, definimos obviamente qué tipo de enfoque y método vamos a utilizar. En este caso, ser una investigación cualitativa desde un paradigma sociocrítico, desde un método de investigación acción participativa, podríamos comenzar a repensar lo que nosotros vamos a ir haciendo. Entonces, veamos cómo presentamos entonces las categorías de análisis. Entonces, aquí tengo cuántas categorías de análisis preliminares tengo. Tengo como categoría, tengo aula mente ecoformativa y tengo el empoderamiento ambiental digital. Entonces, vamos a ver si podemos hacer algo. Vamos a irnos a ChatGPT para ver cómo podemos convertir esto en prompt y vemos si podemos desarrollar las categorías de análisis. Aquí las categorías de análisis van a ser bastante desafiantes. Voy a utilizar la opción de SSI Space que está en GPT para ver cómo podemos utilizar esta herramienta. Y voy a hacer el mismo prompt lo voy a ejecutar en Perplexity para ver y comparar y contrastar. Y podemos hacerlo también con Géminis para ver qué nos puede entregar Géminis. ¿Vale? Pero en esta opción creo que no va a ser la mejor de nosotros. ¿Sí? Él te permite entrar una cantidad de artículos, pero vamos a ver, yo creo que me quedo con... Vamos a probar y si es necesario probamos con GPT académico y con consenso. Entonces le voy a decirle, actúa como experto en investigación sociocrítica, sociocrítica en pensamiento, en pensamiento complejo, complejo, sí, en pensamiento complejo. Vamos aquí a poner en John Eliot, eh, esto sería como en sociocrítico, estoy haciéndole la fundamentación epistemológica. Actúa como experto en investigación sociocrítica, ¿cierto? En investigación, acción, ¿sí? En John Eliot, que vendría siendo en pensamiento complejo. Vamos a poner aquí algo de Morin para el tema del aula mente coformativa. Morin, vamos para ver, este libro se llama Aula mente ecoformativa. Creo que es un libro de Juan Miguel González. Creo que es el autor. Vamos para ver. Aula mente social es la que creó. Aula mente social es la de Juan Miguel González. Juan Miguel González Velasco. Él habló de aula mente social. Ok. Vamos a utilizar acá el prompt. Va. ¿Dónde es que estoy?
Entonces tengo así, actúa como experto en investigación sociocrítica en investigación, sociocrítica, investigación, acción, John Elliot, investigación, acción, John Elliot, en pensamiento complejo, en Morín, Juan Miguel, Juan Miguel González, que es otro autor. Veamos qué más vamos a meter en el tema de educación ambiental, ¿sí? En pedagogías emergentes, en tecnologías para el empoderamiento y la participación digital. Digital, vale. Y entonces en este momento voy a hacerle la solicitud, estoy haciendo una investigación que busca, vamos a copiar el objetivo que planteamos acá, que busca, que busca desde una visión cualitativa sociocrítica, ¿sí? Construir participativamente un aula mente coformativa para el empoderamiento ambiental digital de jóvenes de la Escuela San Martín, ¿sí? ¿Podrías crearme la categoría de análisis? De análisis. ¿Podrías crearme la categoría de análisis considerando, ¿sí? Autores que definan lo que podría ser un aula, ¿cierto? Lugar de discusión, lugar de diálogo, mente, lugar de razón, aula mente, ecoformativa, ¿cierto? Lugar de reflexión ambiental, ¿va? ¿Sí? Para, y la categoría de empoderamiento ambiental digital, que apunta hacia, hacia una conciencia crítica eh, de los estudiantes hacia las crisis ambientales y sociales y cómo éstas le posibilitan participar en las tecnologías, ¿va? Participar y expresarse en las nuevas tecnologías. Vale, aquí tengo más o menos para que me haga la matriz. La matriz debe tener, ¿sí? La categoría, la categoría, la definición teórica de la categoría. Aquí va a poner cita según normas APA, normas APA séptima. Aquí estoy construyendo las categorías de análisis. La categoría, la definición teórica de la categoría, las subdimensiones, las dimensiones y los eh, indicadores de las menciones. Al finalizar la última columna, los códigos de de los indicadores.
Los códigos son importantes cuando vayamos a hacer el análisis de los datos cualitativos. Siempre se ubican con los códigos que nosotros damos. Aquí tengo literalmente este prompt. Vamos a ejecutarlo para ver cómo nos va. Podemos probarlo en diferentes, voy a probarlo en diferentes inteligencias artificiales. Dice, el prompt quedó de la siguiente manera. Actúa como experto en investigación sociocrítica, que ya lo hemos dicho, vamos de perspectiva en acción e investigación, en John Elliott, en pensamiento complejo, Morín, Juan Miguel González, educación ambiental, pedagogía emergente, en tecnología para el empoderamiento y la participación digital. Estoy haciendo una investigación que busca desde una visión cualitativa sociocrítica construir participativamente un aula formativa para el empoderamiento ambiental digital de jóvenes de la Escuela San Martín. ¿Podrías crearme una categoría de análisis considerando autores que definan qué podría ser un aula, lugar de diálogo, mente, lugar de razón, ecoformativa, lugar de reflexión ambiental y la categoría de empoderamiento ambiental digital, que apunta hacia una conciencia crítica de los estudiantes hacia las crisis ambientales y sociales y cómo éstas le posibilitan participar y aprender en las nuevas tecnologías? La matriz debe tener la categoría, la definición teórica de la categoría, cita según norma ZAPA 7, las dimensiones y los indicadores. Vamos a ver con qué me sale. Vamos a ver acá. Bien. Vamos a ver qué usualmente. Vamos a ver cómo me sale esto aquí. Entonces tengo lo siguiente. Categoría, aula. El aula como espacio de diálogo es un ambiente donde se promueve la comunicación e interacción. Eliot 2007. Vamos a ver si esa fuente es real. Dimensión, interacción, colaboración. Aquí están las dimensiones. ¿Sí? Mente. La mente es un lugar donde se promueve la información y se genera conocimiento. ¿Sí? Razonamiento, reflexión. Ecoformativa, espacio, es aquel que fomenta la reflexión y la acción sobre temas ambientales integrales. Conciencia ambiental, acción ambiental, competencia digital. Y aquí tenemos obviamente lo que nosotros conocemos como una categoría de análisis. Me presenta las definiciones teóricas, las dimensiones, los indicadores, interacción, frecuencia, diálogo, intercambio entre estudiantes y aquí están los códigos. Estos códigos los creamos sobre todo a la hora de poder analizar la información. Mañana yo les voy a presentarle o les voy a socializarle mi tesis doctoral para que ustedes vean de pronto cómo se ejecuta un proyecto cualitativo y podemos hablar un poquito de cómo defender una tesis o cómo hacer una defensa de una tesis de la mejor manera o de la manera más eficiente. He tenido la fortuna de tener tesis meritoria y laureada y eso pues, me permite tener un poquito como de autoridad para darle ciertas recomendaciones que vayan hacia ser eficientes a la hora de defender sus tesis. Entonces aquí lo que tenemos es una categoría de análisis, que sería lo más cercano a la operacionalización de las variables en las investigaciones cuantitativas. Aquí tenemos, es un poquito más sencillo y ya yo aquí podría, por ejemplo, crear instrumentos. Mañana vamos a crear un par de instrumentos como por ejemplo, si voy a crear un diario de campo, si voy a crear, por ejemplo, un encuentro, un taller, unas entrevistas, una historia de vida, pues varias técnicas que de pronto se nos pueden ocurrir para la recolección de los datos cualitativos y poderlos analizar, ¿sí? Entonces ahí vamos, ¿vale? Entonces, son las 9:56. Me comentan. Ah, claro, con todo gusto les voy a regalar el PROM. Sí. Lo que pasa es que me tocó ser muy explicativo porque si yo no le explicaba que era aula mente ecoformativa, él no me iba a poder construir la tabla como me la construyó, ¿vale? Aquí se las voy a compartir, ¿ya? Ah, pero es que me dice que es muy, ya se los voy a pasar. Permítame, se los paso por parte, ¿sí? Les pido el favor de que perdonen todos los errores tipográficos que puedan encontrar. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Se los voy a mandar. Regálenme un segundo. Y acá abajo podría regalar. Ve, ve.
Aquí tengo eso. Tengo ahí el prompt. Usted actúa como investigación sociocrítica en acción, investigación, John Elliot, pensamiento complejo. Aquí le doy todo. Ahora tengo que validar las citas para ver esas citas que me presentó allí, si son. Ahora vamos a probar este prompt, por ejemplo, en. Ah, vamos a probar este prompt en Perplexity para ver cómo nos va. ¿Sí? Y hay mucha gente y muchos investigadores que les gusta mucho esta herramienta. Vamos a ver cómo va. Dice, categoría de análisis para una aula mente conformativa. La aula mente conformativa se define como un espacio de diálogo y reflexión que busca desarrollar una conciencia crítica y holística sobre la relación entre el ser humano y su entorno natural. Me gusta la definición que acaba de poner. Dimensiones, diálogo, apertura, intercambio de ideas, reflexión. ¿Sabes qué? Que me gustó mucho. Debo reconocer que Perplexity me gustó mucho más la respuesta que me dio de que ChatGPT. Empoderamiento ambiental digital. No, me parece excelente la respuesta que me dio Perplexity. Se la recomiendo. Ve, me sorprendió Perplexity. ¿Sí? Una buena herramienta para probar los prompts que estamos utilizando. Perplexity. Muy buena herramienta. Me fascinó. Miren la respuesta que me da. Más organizada, más estructurada, más conceptual. Y hay algo que me da, y es que te da preguntas orientadoras. Aquí te da los recursos, mira, te da la fuente de donde sacó. Pensamiento de John Elliot en investigaciones, y te da dos fuentes más. Me parece muy interesante. Edgar Morán, los 7 saberes necesarios. González, pedagogía emergente y tecnología para el empoderamiento y la participación digital. Interesante. Ya, y aquí vienen otras preguntas. ¿Cómo se puede aplicar la investigación en la acción? En la creación de un aula de mente conformativa, es decir, que te genera unos prompts para qué elementos de la pedagogía de John Elliot son más relevantes para un espacio de aprendizaje ambiental, cómo se pueden ingresar. Muy interesante. La verdad que sí, me gustó mucho. ¿Vale? No sé si está Lina aquí presente para que de pronto nos pueda recibir el salón. ¿Sí? Hola. Entonces espero que les haya gustado la clase del día de hoy. ¿Sí? Me comentan. Vale. Muchas gracias. Dios me los bendiga. Nos vemos mañana a las 8 de la noche, Dios mediante.